Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Bendecida mañana, la paz del Señor sea con ustedes. Es un honor nuevamente para mí volver a recibirlos en esta su casa de la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio San Juan Diego. Sean todos bienvenidos. Espero que este día esté siendo un día pues tranquilo para ti, un día lleno totalmente de la presencia del Señor, pero también estamos conscientes que puede ser un día no muy favorable para muchos, para algunos o varios de nuestros hermanos, por alguna situación complicada que estén viviendo, que se haya presentado al inicio de este día. Pues bueno, por todos ellos pongamos en manos del Señor nuestra oración para que la carga que tengan que llevar sea más ligera, pero principalmente para que no pierdan la paz del Señor en sus corazones. Los invito, donde quiera que tú te encuentres, a realizar esta oración. Ofrécela por tus seres queridos, ofrécela por aquello que no comprendes, por aquella situación que estés viviendo y que a veces te preguntas, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? Para que sea el mismo Señor quien nos lleve a esa luz que es Él y nos pueda de alguna manera mostrar el porqué de lo que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi nombre es Virginia Alvarado, tu programa ¿Dónde estás? Y el título del día de hoy es La parábola de la levadura. Yo creo que muy seguramente todos en algún momento hemos visto los diferentes tipos en la que se encuentra la levadura, ya sea en polvo o en pasta. Pero al final de cuentas el objetivo de la levadura es fermentar la harina, fermentar aquello en donde vaya a ser colocada. Entonces, también sabemos que la levadura pues le llamamos una colonia de hongos, ¿verdad? De aquellos seres que no vemos a simple vista, pero que están presentes, que a nuestro ojo pasan desapercibidos, pudiéramos decir, inclusive, bueno, son invisibles al ojo humano, pero eso no quiere decir que no estén presentes o que no tengan una función específica. Entonces, pues bueno, estos hongos están presentes y cuando se es colocada la levadura en la masa, perdón, en la harina, y se deja reposar por un tiempo, pues va a ser su efecto de fermentación. Entonces, de esta manera toma Jesús el ejemplo de algo muy cotidiano, de algo que los mismos israelitas sabían, los judíos sabían, porque ellos a lo largo de toda su historia han venido manejando lo que se llama el pan ácimo y también el pan fermentado, el pan con levadura. Entonces, vamos a ir viendo en esta parábola de la levadura hacia dónde quería llevar Jesús en su tiempo a sus contemporáneos, pero también el día de hoy hacia dónde nos quiere llevar, qué quiere darnos a entender
al hablarnos de la levadura. Sabemos que el lenguaje de las parábolas es un lenguaje ilimitado, que no tiene realmente un significado único y que ahorita hablamos de esta parábola y pudiésemos hablar de la parábola dentro de un mes y pudiéramos seguir meditando, reflexionando algo distinto a lo que el día de hoy pudiéramos meditar, porque es palabra de Dios y al ser palabra de Dios es un significado inagotable. Hoy es 1 de septiembre y siendo 1 de septiembre pues se inicia lo que es la Sagrada Biblia, el mes de la Biblia, el mes de septiembre. Y por ello mismo estaremos viendo temas que involucren, en toda la programación de Radio San Juan Diego siempre se toma como referencia alguna cita bíblica, pero ahora en el mes de septiembre pues estarás escuchando una programación donde haremos mucho énfasis en la Sagrada Escritura. Y bueno, empezamos hoy el viernes 1 de septiembre, que es el mes de la Biblia, viendo esta parábola de la levadura. Y vamos a escuchar, te invito a que si tienes tu Biblia a la mano y si no puedas ir por ella, a buscar la cita bíblica de Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo capítulo 13, versículo 33. Y dice lo siguiente. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Con motivo de la Pascua judía, se vio siempre a la levadura como un símbolo de corrupción, como un símbolo de descomposición, de deshonestidad. Por tal motivo, se le daba en el momento de la Pascua, se pedía que no se consumiera el pan con levadura. Y entonces se tenía lo que se llama el pan ácimo, que simbolizaba lo contrario. Simboliza lo puro, lo santo. Vamos a ver la cita bíblica, sin perder de vista en sí la parábola, de Éxodo capítulo 12, versículo 15, y dice lo siguiente. Durante 7 días comerán ácimos. Desde el primer día retirarán de sus casas la levadura. El que coma pan fermentado, cualquiera de esos 7 días, será cercenado de Israel. Vemos entonces que ya desde este tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, se veía entonces al pan con levadura, al pan fermentado, como un símbolo de corrupción. Sin embargo, el pan ácimo se ve como un símbolo de lo puro y de lo santo. Y entonces, llegada a lo que era la Pascua, pues tenían que retirar todos los panes fermentados. Pero vamos a ver que en la parábola de la levadura dice lo siguiente: el reino de los cielos. Ya en algún otro momento, cuando hablábamos de las parábolas, mencionábamos que
en algunas de ellas se nombra el reino de los cielos o el reino de Dios, y que al final lo que se quería hacer era el escritor sagrado, ¿verdad? El evangelista no quería nombrar el nombre de Dios. Y por lo tanto, entonces, a Dios se le nombra como el reino de los cielos, ¿verdad? O reino de Dios. Es decir, a Dios Padre se le puede identificar con el reino de los cielos o el reino de Dios, pero no se decía, no se nombraba el nombre de Dios. No se nombraba el nombre de Dios. Entonces, de esta manera se le identificaba. Así es que si la parábola dice, les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante. Es decir, el reino del Padre, el reino del Padre de Jesús es semejante. Semejante entonces también es una frase aramea que lo que quiere decir es que el Padre es como un trozo de levadura, como un trozo de levadura. Entonces, el reino de los cielos es semejante a la levadura, es decir, el trabajo que el Padre hace, ¿verdad? Es como ese trozo de levadura. Dice que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Si nos damos cuenta, aquí no nombra el proceso intermedio, es decir, solamente menciona que la levadura la tomó una mujer. ¿Cuánta cantidad de levadura? No menciona cuánto. Lo que sí menciona es la cantidad de harina. Dice 3 medidas de harina. Entonces tenemos por una parte la levadura, que no menciona la cantidad, y por otra parte sí menciona la cantidad de harina. 3 medidas. Y las 3 medidas van a representar en dimensiones, ¿verdad? Yo creo que saben los que hacen pasteles y todo esto de repostería. Equivalen esas medidas hogareñas a 40 kilos de harina. 40 kilos, porque una medida de harina equivalía aproximadamente a 13 kilos. Y aquí dice que hay 3 medidas de harina, entonces son aproximadamente 39-40 kilos de harina. ¿Sabes cuánto pan se haría con esa cantidad? ¿Cuánto pan? Más o menos se daría de comer hasta quedar saciadas las personas, pues como 100 personas. ¿Sería suficiente pan para dar de comer a 100 personas? ¿Cuánta levadura? No dice cuánto, pero la necesaria y la cantidad adecuada, precisa. ¿Te imaginas poner 40 kilos de harina en una mesa grande? Meter la levadura, y la levadura hace su función, hace su proceso. Y esta mujer, ¿verdad? Después de meter la levadura a la harina, la tapa y la deja reposar toda una noche. Y al día siguiente, la levadura ha hecho su proceso de fermentación, duplicando el volumen de la harina inicial. ¿Te imaginas la cantidad o tan solo el espacio
en donde pues debió primero haberse colocado los 40 kilos de harina y después el espacio que se necesita, el área que se necesita, ya fermentada esa harina, pues es grandísima la cantidad, grandísima. Así es el reino de los cielos, semejante a esa levadura que toma esa mujer y la mete en 3 medidas de harina. Sabemos que la fermentación es un proceso biológico impresionante. ¿Por qué? Pues porque decíamos al principio, ahí hay microbios, ahí hay hongos. No los vemos. No son perceptibles al ojo humano, pero si tú tomas un poco y se dice lo rasas, es decir, hay un portaobjetos, ¿verdad? Un vidrio rectangular, pones ese cachito de harina, lo rasas, es decir, como si lo peinaras, le pones arriba otro cuadrito pequeño más delgadito de vidrio que se llama cubreobjetos y tú lo revisas en el microscopio, vas a poder ver a esas bacterias, a esos hongos que están trabajando, que están haciendo su función, que están llevando a cabo ese proceso biológico. Pero la mujer, cuando metió la levadura, ella no observó nada de eso, sin embargo, allí estaba. Y está haciendo un proceso. Entonces, para la mentalidad del pueblo judío y para el escritor sagrado, a ellos no les importa el proceso, ellos solamente les interesa el inicio y el final, no el intermedio, no qué sucede, cómo se lleva a cabo, en qué momento va fermentando, cómo se va haciendo ese proceso biológico. No, y entonces, ¿qué simboliza todo esto? Simboliza entonces la abundancia, una verdadera explosión de vida, porque a final de cuentas eso es. En esa levadura están contenidos microbios que no vemos, pero que están vivos, pero están llevando a cabo un proceso que solamente vemos el final de lo que ahí había, y había vida. Entonces vemos la explosión de vida que hay en ese proceso y esto sugiere una abundancia, pero también una alegría. Imagínate, tú pones la levadura, vas a hacer un pastel o un pay sabroso y resulta, o tan solo ahora que ya se acerca para el Día de Muertos, ¿no? Ya de los fieles difuntos, el pan de muerto en nuestras tradiciones mexicanas y dejan igual ahí la harina a que fermente, cuando regresan está grandísima. Pues da una alegría porque se llevó a cabo el proceso. No así si no hay ese proceso de fermentación. En lugar de alegría, pues sería a lo mejor frustración, tristeza, porque no se llevó a cabo el proceso. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto? Porque vamos a ir comprendiendo que para el pueblo judío lo importante es, más bien, para Cristo, dar a entender al pueblo, a los que lo escuchan, es ese proceso que su Padre hace en cada uno de ellos. Y si ese mensaje lo trasladamos al día de hoy, el proceso que su Padre hace en cada uno de nosotros, y Él nos lo va explicando. Entonces, mira, para el pueblo de Jesús, el pan ácimo en la palabra en hebreo es matzah, que es pan sin levadura, y era utilizado y prescrito ya desde antiguo para llevar a cabo sus ofrendas religiosas.
Entonces, panásimo, en hebreo, matzah, que es pan sin levadura. Sin embargo, así para el banquete de Pascua, ¿verdad? El comer el pan fermentado, pues también estaba prohibido, como ya lo vimos ahorita en Éxodo 12:15. Estaba prohibido comer pan fermentado, y en hebreo es hametz. Hametz quiere decir pan con levadura. Y entonces este pan fermentado con levadura estaba prohibido porque cuando en recuerdo del éxodo de los israelitas del país de Egipto, recordemos que Moisés los libera de la esclavitud de Egipto, entonces tienen que salir rápido de Egipto. No pueden tomarse su tiempo, tienen que salir rápido, y debido a esa partida hecha con esa velocidad, con rapidez de salir, con esa prisa para encontrarse con la libertad, no pudieron esperarse a que el pan con la levadura fermentara. No pudieron esperarse. Entonces, era la tradición y su ritual, y así lo explicaban ellos, que el día que habían salido de la esclavitud de Egipto, ellos tenían que dejar sus panes, si es que los habían puesto a fermentar, dejarlos, porque era más importante ir tras la libertad, tras la liberación, y entonces ellos a partir de ahí comían pan sin levadura, porque esto recordaba su liberación de la esclavitud de Egipto. Así es que por eso estaba y se tomaba el pan fermentado con levadura, ¿verdad? El hametz, como símbolo de corrupción, porque representaba la esclavitud en la que ellos estaban en Egipto. No así el matzah, que es el panásimo sin levadura. Entonces, cuando se acercaba la Pascua, debido a esta prohibición, entonces, ¿qué hacían? Se tenía la indicación de que juntaran todos los panes que en ese momento, llegada la Pascua, estaban con levadura, y entonces había 3 maneras de deshacerse con ellos, ¿no? Uno, quemarlos. Otro, regalarlo a las familias que no eran judías, y lo tenían que hacer antes de la Pascua, o también pues tirarlo a los animales. Entonces, en el momento de que llegara la Pascua, ya no debería de haber en ningún hogar judío pan con levadura. Históricamente, esta parte del pan, hay una concepción beduina, es decir, los beduinos son los que se llegan a establecer en Israel con sus tiendas de campaña, están ahí por una temporada y de ahí se pasan a otro lado y van de lugar en lugar en el país de Canaán, y también ellos, la fermentación de ese pan era un síntoma de descomposición y de que los alimentos se echaran a perder. Entonces, en este sentido figurado, se tomaba la fermentación como una acción moralmente corrupta. Entonces, por eso, no cercana a la Pascua, se desechaban todos los panes con levadura. Ahora, a partir de Jesús, ¿verdad? Jesús compara a su Padre
con esa presencia dinámica de la levadura que va colocada en el centro de la harina. Es decir, en el centro, en lo más importante del hombre. En el corazón del hombre, Jesús dice que su Padre coloca su misma presencia en el corazón del hombre. Con la mujer que pone un poco de levadura en esas 3 medidas de harina, y aquí llama mucho la atención, porque mientras para las costumbres y todo esto que te he venido diciendo, de lo que tomaban o representaban la levadura para los contemporáneos de Jesús, Jesús parece decir, y Jesús pareciera como que, bueno, sí, pero no, porque hay una mujer, dice, es semejante a la levadura que tomó una mujer. Para Jesús, entonces, la levadura viene siendo la acción de su Padre. Y pareciera que entonces él desconociera esa costumbre religiosa y el significado que le daban a la levadura. Pero Jesús más bien hace un contraste y dice, así como ese trocito de levadura que crece, hace crecer y transformar de una manera total por el proceso de fermentación esa harina donde fue colocada, ese cambio de la masa que es totalmente maravilloso, abundante, que genera una alegría. Así es la acción de mi Padre en aquello que Él ha colocado en el corazón de cada uno de ustedes. Así es la acción de mi Padre en ustedes a través de la palabra, a través de su palabra. Yo creo que tanto tú como yo hemos tenido la experiencia de poder contemplar en algún momento, porque así Dios nos da la oportunidad de poder ver. Aparentemente, y lo ves más en los niños, porque los niños están muy abiertos a la escucha de la palabra de Dios. Inclusive los pequeñitos de 2, 3 años de edad los llevan a misa y ellos están muy atentos en la escucha de esa palabra, aunque tú los veas que están corriendo dentro del templo, que se suben en el presbiterio, que están inquietos, ellos están muy atentos a la escucha de la palabra de Dios, y entonces van absorbiendo esa escucha y esa palabra llega ahí, en el interior del corazón de ellos, y sin que nosotros sepamos de qué manera y cómo, va llevando a cabo este proceso que hace la levadura en ellos, de una manera invisible a nuestros ojos, y que para nosotros adultos o los papás de esos niños pudiésemos decir, ni entiende, ni escucha, ni sabe. Y es todo lo contrario, porque de repente Dios te permite contemplar y observar su presencia en ese niño de 3 años, de 4 años, y te está hablando de cuestiones teológicas muy elevadas, de verdad, muy elevadas,
He sido testiga de ello, y te asombra y dices, ¿en qué momento? ¿Dónde escuchaste? En misa. Y lo comprenden y se está llevando a cabo en él ese crecimiento, ese proceso de fermentación con el que Cristo compara la acción de su Padre en cada uno de nosotros. Y ahora yo te pregunto, ¿tú sabes en qué momento Dios Padre puso esa levadura en ti? ¿Sabes en qué momento? ¿La puso a los 20 años, a los 40, a los 60? ¿A qué edad crees que puso Dios Padre esa levadura en el centro del hombre, del ser humano? Vamos a ver ya iba a decir yo los avisos, los mensajes de cada uno de ustedes. Gracias, Nancy. Eduardo Mac dice, buenos días, interesante tema. Gracias, Mar. Tere Celina dice, buenos días y feliz inicio de mes de septiembre. Sí, Tere, realmente es el primer viernes de mes, ¿verdad? Si hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, pues bueno, no dejemos de ir a misa este primer viernes de mes para poder trabajar precisamente y permitir que esa levadura crezca en nosotros y poder obtener las promesas del Sagrado Corazón. Marcos Becerril, buenos días. Hola, Marquitos, gracias por conectarte. Cristina Lázaro dice, gracias a Dios por este nuevo mes. Bendiciones para todos. Gracias, Cristi, a ti por estarnos escuchando y tomarte el tiempo de ver el programa. Erika León, Erika, estoy comprometida contigo. Sí, me comunicaré contigo, mujer, tenme paciencia. Bonito tema, dice, Dios nos acompañe en este mes hermoso de la Biblia. Así es, un mes hermoso para poder meditar con más profundidad e irnos encaminando hacia nuestro Congreso Eucarístico. Gracias, Nancy. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera va a poder fermentar la levadura? Esa levadura ya está puesta ahí. Y yo te preguntaba, ¿a partir de qué edad o en qué momento consideras tú que Dios Padre colocó esa levadura? ¿En qué momento? Muy posiblemente en el momento de nuestro bautismo. Muy posiblemente en algún momento, pero ¿cuál consideras tú? ¿Pudieras compartirnos cuándo consideras tú que puso esa levadura en nosotros, en el centro del hombre? ¿De qué manera puede crecer, fermentar? ¿De qué manera puede? La mujer hizo su trabajo, hizo lo suyo. La mujer puso esa medida de levadura en esas 3 medidas de harina. Tapó esa mezcla, le puso un trapo y la dejó fermentar toda la noche. Y regresó a ver, y ya estaba el proceso. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Puede ser que ya a la edad que ahorita tengas, ya se vea ese proceso de fermentación en ti, o todavía no. O todavía sigue esa levadura ahí. ¿De qué manera va a ser o ayudaremos a ese proceso? ¿Cuántas veces son tus visitas al Santísimo? ¿Cuántas veces contemplas al Señor en el Santísimo Sacramento del altar?
cuando asistimos a misa, ¿sí estaremos atentos a la escucha de la palabra? ¿Estaremos permitiéndole al Espíritu Santo su acción en nosotros? ¿O le estaremos, vamos a llamarlo así para poder comprender su acción, le estaremos amarrando? Decimos, no le amarre las manos a Dios. Sabemos que Dios no tiene manos, ¿verdad? Pero no le amarre las manos al Espíritu Santo. Por ahí escuché una vez un padre en una conferencia que daba, decía, ¿quiénes son o quién se ha comportado como? Era una conferencia para las catequistas y decía, ¿ustedes saben que hay bomberos catequistas? Pues no, al menos a mí en lo personalmente era la primera vez que escuchaba yo esa expresión, un bombero catequista. No, yo sabía que había la catequista turista, ¿no? Lo que ustedes gusten, pero la catequista bombero jamás. Pues no, padre, ¿por qué? Porque es la catequista que apaga el fuego del Espíritu Santo en ella. Esa es la catequista bombero, la que apaga el fuego, la acción del Espíritu en ella. Y entonces yo te pregunto, ¿serás una persona bombero que apaga la acción del Espíritu, el fuego del Espíritu? Porque será el Espíritu quien nos vaya ayudando en este mes, como en otros, pero específicamente en este mes de septiembre, a comprender la palabra, a entender la palabra y a permitir que esa levadura crezca, que ese proceso biológico de fermentación que se hace de manera natural se vaya dando, para que cuando se llegue quizás, ellos se llama estadio final, cómo haya sido tu proceso de fermentación. Y en esto pudiéramos también vislumbrar la vida eterna. Se inicia para que, llegada a la vida eterna, ¿cómo fue tu proceso? ¿Alcanzamos la vida eterna con lo que tenemos, con lo que llevamos? ¿Con el permitirle a Dios Padre actuar en nosotros? El permitirle a Cristo que nos descubra, nos revele al Padre, como lo está haciendo con la parábola de la levadura, y nos dice, el Padre está dentro de ti. Ahí ha colocado Él su palabra, ahí está. Y va a ir creciendo. Y el reino de los cielos va a ir creciendo. El reino de Dios va a ir creciendo en ti, hasta que exista una explosión de vida, una fermentación de abundancia, y sea visible para los demás. Porque entonces se llevará a cabo la transformación de la historia de cada hombre, de la vida de cada hombre, para poder ser. También menciona una canción, lo que Dios siempre soñó que fueras. Será el mismo Jesús sacramentado. Sabemos, ¿verdad?, que cuando el Santísimo está expuesto está presente la Santísima Trinidad. Los momentos de contemplación. ¿Cuántas veces al día haces un silencio interior? Cuando asistimos a misa, también nos robustece con su alimento, precisamente con ese pan ácimo, con ese pan que en hebreo es matzah, con ese pan ácimo
que no tiene levadura, para que con ello simbolice lo puro, lo santo que estamos recibiendo. Porque vamos al encuentro de la libertad, vamos al encuentro de aquel que nos libera de toda esa esclavitud en la que muchas veces nos encontramos y que no percibimos. Y de esa manera entonces va fermentando esa levadura puesta en esa harina que ya fue colocada en el hombre. Fue colocado en el hombre. Muy sabio Dios Padre, muy sabio. Porque posiblemente diga, si no lo hago así, me van a salir. Sí, pero es que a mí no me pusiste levadura. A mí no me... Cuando llegó esa repartición, pues yo no estuve, ¿no? Pero no. Dios ha puesto a todos en el centro de nuestro ser esa levadura. ¿Qué hacemos para que el reino de los cielos crezca en nosotros? Existe esa explosión y entonces los demás vean nuestra transformación como personas a pesar de nuestra historia, a pesar quizás del dolor, de la tragedia, de la frustración, de las pérdidas de todo tipo que haya habido o hay en nuestra historia, en nuestra vida. Esto permite esa transformación y esa transformación nos lleva a abrirnos también a perdonar, a perdonarnos y a que eso que duele de nuestra historia sea perdonado, quede saldado, porque ha sido precisamente este Dios maravilloso, este Dios que nos ama, quien ha transformado nuestra historia, nuestra existencia, y poder seguir caminando a pesar de las adversidades. Pues bueno, hemos llegado así ya al final y a la conclusión de este tema, de este programa de la parábola de la levadura. Te vuelvo a repetir la cita bíblica por si ya en la tarde o durante el día o la semana quieres seguir meditando más en el silencio. En ese momento que tú te des durante el día, medita esta palabra del Señor. Es Mateo capítulo 13, versículo 33. Y que estés atento a la programación de septiembre en Radio San Juan Diego, porque muy seguramente te daremos más citas para seguir meditando. Asiste al Santísimo, hazle una visita al Señor. Pregúntale, Señor, esa levadura que colocaste en mí, ¿cómo va ese proceso biológico de fermentación? ¿Te agrada cómo va? ¿O no he hecho nada? Por eso dicen, tú no cambias. ¿Por qué no me muestras, Señor, cómo va ese proceso en mí? Y ayúdame a poder lograrlo. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu presencia, tu paciencia también, pero principalmente espero que algo de lo que aquí se mencionó te sea de utilidad. No dejemos de visitar al Señor en el Santísimo Sacramento. No dejemos de acercarnos a la Eucaristía. Ahí se encuentra el pan de vida eterna. Se encuentra ese pan que precisamente ayuda a que nuestra levadura vaya fermentando y haciendo ese proceso de transformación, de abundancia, de alegría. Porque solamente el Señor es el único que puede transformar
nuestra historia. Que tengas un bendito viernes, una bendecida tarde. Mi nombre es Virginia Alvarado, gracias Nancy. Cuídate mucho y no te expongas innecesariamente y nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Hasta pronto. Dios te bendiga. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.